Al Cine con las Amicas es presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad. Hola, hola, ¿cómo están? Primero que todo, quiero pedirles disculpas. Pedirles disculpas porque no he podido grabar. Estuve enferma, se me corrían los invitados. La vida es dura, la vida del podcaster. No, pero aquí estamos nuevamente con un capítulo muy entretenido de este podcast que se llama Al Cine con las Amicas. Un capítulo muy particular porque el invitado es muy particular. Vamos a hablar de una película clásica, sobre todo para los que amamos la ciencia ficción. Y como persona que fue criada en este mundo del cine gracias a los gustos de mi padre, quería invitarlo y hablar de 2001 Odisea en el espacio. Hoy que ando trabada, últimamente ando muy trabada en los podcasts. Pero bueno, antes de comenzar quiero darle un aplauso a Eucerin, que siempre nos acompaña, pero esta vez con Eucerin Sun, por favor, un gran aplauso a sus protectores solares. Ay, casi se me cae el micrófono. Eucerin Sun, que nos acompaña desde ahora en adelante en El Cine con las Amicas. No sé si ustedes sabían, pero cuando escribí mi libro de skincare, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que decían los dermatólogos es que el único producto efectivamente anti-age o antiedad, entre comillas, es el protector solar. ¿Por qué? Porque los signos que relacionamos con la edad que se ven manifestados en la piel, el más típico son las arruguitas. También están las manchas y el deterioro de la función celular natural de renovación que existe en nuestra piel, que desde los 25 años en adelante se vuelve más lenta, pero quien te puede ayudar día a día a mantener la calidad de la renovación celular de tu piel, al igual que cuando eras joven, o por lo menos a retrasar ese envejecimiento celular, es la protección solar, porque ¿quién lo acelera? El sol. La gente con más signos de la edad es la gente que más se expone al sol. Yo insisto, las arrugas son, o la edad en general, y tenerle miedo a la edad es un invento de la industria de la publicidad, pero si efectivamente quieres retrasar todas estas cosas, estos signos, estas manchitas, toda la aparición de todas las cosas que nos molestan, el protector solar es fundamental. No solamente para prevenir enfermedades, obviamente, sino también por tema estético. Y Eucerin Sun tiene muchos protectores solares para cada necesidad de la piel, porque obviamente todos queremos protegernos del sol, pero no todos tenemos la misma piel. Para la gente con la piel más seca o que quiere evitar justamente las arrugas, Eucerin tiene el Photo-Aging, que contiene ácido hialurónico, por ejemplo. Para la gente con la piel más grasa, Oil Control, que ayuda con la L-carnitina a controlar la producción del sebo. También para la gente con manchitas tenemos el el Pigment Control, que es el que estoy usando yo ahora. Yo siempre voy variando, debo decirles. Y en fin, en cada capítulo del Cine con las Amigas les voy a ir contando sobre cada producto de Eucerin Sun, porque son exquisitos, increíbles. Yo vengo hace años usándolo y creo que es uno de los grandes secretos para cuidar la piel, usar protector solar todos los días y retocarlo cada 3-4 horas. Así que un aplauso a Eucerin Sun, que nos acompaña en este especial capítulo de Al Cine con las Amicas. Vamos a ir directamente ahora con nuestro invitado, que ya deben haber visto en el título del programa. Es una persona que para muchos es considerado la persona que más sabe de música o de rock en Chile. Un dinosaurio de los medios de comunicación. Yo lo conozco hace 36 años, un poco más, y le debo mucho, entre esas cosas, mi existencia, básicamente. Así que un aplauso para Sergio Pirincho Cárcamo, mi papá. ¿Cómo estás, papá? Me siento recontra raro. ¿Por qué? O sea, que mi hija me esté entrevistando suena raro, pues vale. Pero así que olvidémonos que somos padre e hija. Y perdón, la verdad que ¿cómo lo voy a olvidar? No, por ahora, por el programa, que lo dilaté bastante porque todavía sigo pensando. Llevo 54 años pensando todo lo que me dejó de lo que vamos a hablar ahora. De la película, sí. Vamos a hablar sobre, 2001 Odisea en el espacio, que es una película que yo vi hace muchos años, la he visto un par de veces, creo que nunca la he visto de corrido entera. Es larga. Porque no es tan larga. Según yo, dura un poco más de 2 horas, pero el cine actual tiene películas de 3 horas y tanto, entonces una película de más de 2 horas para uno ya es como casi pan comido. Pero al mismo tiempo tiene un ritmo que quizá a todo el mundo le cuesta enganchar. Es que es lenta y descriptiva. Sí. O sea, yo la única duda que tengo es que en 1968, cuando salió la película, también ese mismo año salió la novela de Arthur C. Clarke, que era el mismo nombre. ¿No era Centinela?
No, sale la novela con el mismo nombre, tengo entendido, pero no sé si salió antes, durante, junto con el estreno o después. Y hay que recordar que Arthur C. Clarke no era solamente un escritor de ciencia ficción, sino que era un científico, que además era asesor de la NASA en aquella época. Claro, en esta película hay mucha asesoría de científicos. De hecho, leí que había una intro, una especie de preludio que nunca quedó en la cinta, donde había entrevistas con muchos expertos, matemáticos, científicos, y la asesoría igual es heavy porque al año siguiente el hombre va a la luna. Esta es la última película sobre la luna antes de ir a la luna. Claro, y hay varias cosas. Fue la primera vez que vimos imágenes de un hombre en el espacio, o sea, fuera de su hábitat y fuera de la cápsula que lo tenía. Hecho que había ocurrido con Alexander Leonov, el cosmonauta ruso, 3 años antes, el 65. Entonces, casi nadie en Estados Unidos, todavía se discutía si se podía salir al espacio sin una protección adecuada por los rayos cósmicos y todo aquello. Pero bueno, todos eran preliminares. Y saltándonos todo, yo también tuve que asesorarme de cada pregunta que me surgía y conversar con medio mundo. ¿Te puedo hacer un prólogo? A ver, hazme un prólogo. Ya, lo que pasa es que yo desde muy pequeño me llamaba la atención, tú sabes que a mí me gusta mucho la arqueología. Sí. Entonces me llamaba la atención del por qué de repente había un campesino o un caballero que creía que acá o acá. La cuestión es que hacía un hoyito en la tierra y de repente se encontraba con los restos de una casa, después empezaron a agrandar el hoyito y era un pueblo o una ciudad incluso, y hasta encontrar los restos de una civilización que no estaba dentro de los cánones históricos, pero siempre bajo tierra. Entonces la pregunta que me hacía yo, si hasta los fósiles de los dinosaurios estaban bajo tierra y fosilizados de mucho tiempo antes, ¿de dónde salió la tierra que la cubría? O sea, claro, porque ¿polvo del espacio? Eso era, o sea, el doctor Massa lo ha dicho bastante este último tiempo. Mi enemigo, José Massa. Una maravilla, él es muy didáctico por lo más. Fíjate que anualmente aproximadamente 80.000 toneladas de polvo del espacio caen sobre la Tierra. Conclusión, la Tierra debe estar cada vez más gordita. Sí, es como una. Gordita, y por eso, bueno, y todo lo que cae en materia de polvo, meteorito y todo eso, 80.000 toneladas, son como, tienen todas las mismas características y los elementos químicos que conforman la vida. Así que esos rayados que dicen que... Como la teoría de la panspermia, que es que la plantearon los griegos hace muchos años. Es la teoría de que la vida se origina de algo externo que llegó a través de un meteorito, de algo que cayó en la Tierra. La panspermia dirigida a la teoría de que lo hicieron a propósito. Claro, ¿y quién la hizo a propósito? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que no, eso ya es harina de otro costal. Esos son unos obsesivos mentirosos rayados. Bueno, el asunto es que dentro de todas esas cuestiones, hecha esa aclaración, la película en sí misma es una maravilla, con todo lo minucioso que es Stanley Kubrick, los detallitos, toda la construcción de la nave, un detalle muy particular, que en la nave él tiene una atmósfera artificial, o sea, no necesita estar pegado, porque la nave va girando en el espacio, entonces crea una especie de gravedad gravedad artificial y de oxígeno, o sea, una atmósfera artificial completa similar a la Tierra. Entonces, la película en sí misma es una maravilla en cuanto a la estética y todo aquello. Usaron lentes especiales que habían construido en la NASA, muchas cosas proporcionadas por la NASA y sus conversaciones con todos estos científicos, que fue... Bueno, la película me gustó. Como es un poco lenta y descriptiva, al estilo de Kubrick y otras de sus películas, o cinematografía, bien digo, pasó. Pero la he visto más de 10 veces, creo yo, y me empezó a despertar duda un montón de cosas. Existe un monolito, ese que aparece al comienzo, son 4 monolitos. Según tú son 4, pero ¿será el mismo en distintos periodos? Claro, y vamos pensando, entonces yo también me hice asesorar, primero por un cura que yo le dije que en un principio... ¿Por un cura? Sí, hablando de esto le dije que Dios no existe. Y me dijo, estáis piola. Claro, entonces, cura, pruébame tú verbalmente que existe. Me dijo, bueno, si tú crees que no existe Dios, estás negando la existencia de Dios, no puede negar algo que no existe. O sea, a nivel lenguaje existe.
Claro. Porque tiene una etimología, una palabra para definirlo. Pero fue el primer enredo, entonces fui a hablar con unos teólogos y otros curas, sacerdotes, incluso obispos. Tuve la suerte de preguntarle su opinión sobre el concepto, por así llamemos Dios. ¿En qué crees tú? ¿Crees en un palo de fósforo, en la luz? Bueno, eso es Dios. Ya, pero por ejemplo, yo no creo en las matemáticas porque nunca las he visto. Yo no creo en el aire tampoco. No. Claro, porque no lo he visto. La verdad es que yo no creo en nada porque soy ciego. Ya, bueno, pero después me bajó la duda con la antropología por los primeros monos que aparecen ahí, que son monos, simios. Bueno, con arqueólogos, con psiquiatras, psicólogos. Cada vez que me surgía una pregunta tenía la suerte de tener amigas o amigos al alcance que me podían aclarar mis dudas y enredarme más y plantearme nuevas dudas. Entonces, si vamos comenzando, el primer monolito no estaba, no existía. ¿El de los monos? Claro. Apareció de repente en una noche. Sí, pues. Una noche bien oscura. Y los simios tuvieron miedo. Estaban asustados porque había como un zumbido. No sé si han visto la película, recuerden, y se protegen los unos a los otros. O sea, había en los simios una cierta capacidad del miedo a lo desconocido, que es algo más o menos que lo tenemos hasta el día de hoy. Que lo tenemos hasta el día de hoy, no se nos ha quitado eso. Posteriormente, al día siguiente, los monos o simios se acercan y ven el monolito y uno lo toca. Y el siguiente paso es que los monos van donde siempre iban a conseguir agua, que había un río donde al otro lado había otro tribu o grupo de monos que iban a lo mismo, entonces se disputaban el derecho probablemente a quien bebía primero el agua. ¿Sí? Pero el mono protagonista, el que tocó el monolito, de repente se pone de pie, se yergue y se pone de pie y en esa parada toma un hueso, un pedazo de hueso. Y empieza a pegarle a todo. Empieza a pegarle primero al jefe de los otros monos y lo mata. A ver, ¿para qué te voy a decir qué me contó? ¿Para qué dar nombre y cuestiones así? Sino que hay algunos que me decían que eso es un guiño. A ver, primero, que ese monolito tuvo la capacidad de activarle ciertos niveles de conciencia. Otros me decían que era el Espíritu Santo. Claro, puede haber muchas interpretaciones de qué es lo que gatilla que los monos pasen de ser monos a... En 4 patas a 2 patas. ¿Entiendes? Y que hay un guiño también a ese nivel, ese instinto de pelear, de matar incluso, que tenemos los seres humanos, y es un guiño al asesinato de Caín a Abel, que está lleno de guiños así. El cine de los 60 es como full guiños de todo, y más que abierto a la interpretación también había mucho cine dirigido a dar cierto tipo de mensaje, sobre todo por el contexto político también. Mucho en lo que, sobre todo en los grandes directores italianos como Fellini. Sí, que tú me hiciste ver de muy chica. Sí, perdona. Traumas. Sí, pero Pasolini fue el que te afectó a ti un poco. Sí, viejo cerdo. No, Fellini también está lleno de guiño, mensaje, que el aparatito que estaba puesto arriba de la mesa por el lado ya tenía cierta significación en relación con... Es lo mismo que va haciendo en el desarrollo de la película. Entonces mi primera duda fue eso, y la segunda, si el monolito... A ver, vamos por otros guiños. De ahí la música es maravillosa porque te golpea de inmediato. Porque tiene a todos los Strauss, padre e hijo. Igual que este podcast. No son padre e hijo. No, bueno. No, bueno, te explico. Los después Strauss. de matar con ese hueso lo tira al aire, ¿te acuerdas? Empieza a girar y se ve una rueda espacial, una estación espacial que está girando en el aire y una nave que está saliendo, pero que no es una nave. Es como un hotel. Claro, es como el transbordador que ya quedó de lado, pero a la vez es una nave de pasajeros. Es una nave de pasajeros porque va un grupo de señores que yo, al primera vez que vi la película, creí que eran científicos. Es como Elon Musk llevando gente. Eso es lo que pensé. Pero tenía una etiqueta, ese transbordador, digamos, que no tenía atmósfera, pero sí tenía oxígeno como los aviones comúnmente. No tenía fuerza de gravedad porque la chica que lo atiende, la azafata que llaman, o la auxiliar de vuelo, tenía unas botas con magnéticas, parece, porque te acuerdas que aparece... Sí, pues para sostenerse... Claro. Y decía Panam,
en esa época... Es como haber dicho LAN Chile. Claro, pero era la más importante del mundo, la línea aérea más importante del mundo. Entonces él supone, y ahí se cayó, que Panam iba a seguir creciendo con el tiempo. No, pero podría haber sido cualquier otra empresa. Se refería a que era una empresa privada de transporte de pasajeros. Bueno, yo pensé inmediatamente, como sabía que era de ciencia ficción, que estos caballeros que venían conversando cualquier lecera, incluso hablando con su familia en la Tierra, eran científicos, pero no. Eran empresarios, así que lo que dijiste de Elon Musk es verdad. Porque van a la Luna porque descubrieron algo raro en la Luna y cuando llegan hay un tremendo hoyo. No era una excavación arqueológica, indudablemente era una operación minera. O sea que había un mineral que estaban sacando de la Luna para comercializarlo. Claro, eran empresarios que tenían estos espacios para poder explotarlo. Económicamente se mantenía en el futuro entonces la misma porquería del sistema en el cual vivimos, que es explotar no solo a la gente, sino los recursos naturales de donde sean con tal de ganar dinero. Yep. Y bueno, ahí de repente aparece lo que habían encontrado era un monolito, que igual al que vivimos en la Tierra. La música tiene un factor muy importante porque cuando el hueso empieza a girar en el espacio y convertirse en esta estación espacial, se escucha la música de Así habló Zaratustra. Que una vez me dio crisis de pánico escuchándola en la calle. ¿Porque la asociaste con qué? Yo no sé, fue como una sensación quizás de vacío. Estaba en la calle y me empezó a latir, me asusté, me latía el corazón y miraba, estaba en Aguasanta con San José. Ajá. Y miraba para alrededor y pasaban los autos y como que, no sé, sentí que perdí la percepción del espacio y dije, claro, tiene que estar asociado a la película, pero me asusté mucho y me volví corriendo y llorando a la casa. Pobrecita, no me dijiste nada. No, pues tú estabas acá en Santiago, esto fue en Viña. Ya, sí. Me asusté. San José, que a 2 cuadras subiendo de donde vivimos nosotros en Viña. Sí, pues me asusté, salí corriendo. ¡Ah! Eso, así habló Zaratustra y basado en... De hecho, desde el día de hoy me acosa escucharla. Bueno, el autor es Richard Strauss. Sí. Richard. ¿Y el Johann no es pariente? Yo pensé que sí. Este es Richard, se pronuncia. Richard Strauss. Y después esa música hermosa que rompe con el Danubio Azul. El Danubio Azul. Ese es de Johann Strauss. Sí. Y después viene una música electrónica de ambiente, de atmósfera, que es de Walter Carlo, que nunca más supimos de él, que fue uno de los primeros músicos en experimentar con los sintetizadores y cosas así. Una música bastante abstracta de Walter Carlos, un brasileño, entre paréntesis. Él hizo casi toda la música ambiental, de atmósfera. De atmósfera, claro. Bueno, luego de tocar, ¿cómo se llama? Ahí en la Luna, este segundo monolito, o el mismo monolito que ya no estaba en la Tierra porque no lo habían descubierto, puede estar cubierto por 40 metros de tierra a lo mejor, o de polvo abajo espacial. El Costanera Center. Claro. Bueno, la cuestión es que de ahí saltan a la nave. La nave tiene gravedad propia y abastecimiento de oxígeno propio, donde estaban 2 astronautas. Uno de ellos es David, que va a ser el protagonista, sí. Protagonista, claro. Y notorio que tiene todo propio. Y ellos salen haciendo ejercicio, comiendo, manipulando cosas, pero se supone que la nave va siguiendo un punto al cual los orientó. O sea, ellos de repente revisan que esté todo funcionando. Sí, yo no me acuerdo cuál es la misión de ellos. Es que nunca dicen. ¿Nunca se dice? Nunca se dice. ¿Qué es lo que están haciendo? Quien sabe la misión es HAL, que todos saben el truco de HAL, que HAL, esta supercomputadora de inteligencia artificial, son las letras. O sea, como una computadora tan avanzada que era superior a la IBM, que era la marca más avanzada de la época. Antes de la I está la H, antes de la B está la A, y antes de la M. De la M está la L, y la sigla... HAL, de ahí sale, sí. Claro, ahí viene el nombre, y que tenía un visor para reconocer los rostros, y que tenía una inteligencia... El puntito rojo. Claro. La verdad es que se la sabía toda. Sí. Estaba programado para ir a un punto determinado en la, digamos, no me acuerdo cómo se dice, pero la dirección en que debía seguir esta nave aparentemente para la eternidad. O sea, sí, yo no me acuerdo cuál era la misión, si tenía algún punto, entonces no se dice. ¿Un punto de llegada? Nada. No se dice absolutamente nada. De hecho,
en parte de este viaje, acuérdate que encuentran una tercera o la misma que se va corriendo para que la vayan siguiendo, casi como las miquitas de pan que dejan ese cuento infantil, creo que es Hansel y Gretel. ¿El tercer monolito? En el espacio, claro. Sí, de ese no me acordaba, debo confesar. Hay uno flotando en el espacio, pero eso está más adelante ya, porque aquí viene la lucha del hombre contra la inteligencia artificial. Acá, bueno, sabemos que está basado en trabajos de Arthur C. Clarke, el concepto, pero de aquí es donde yo debería decir que viene el origen de muchas, de una rama narrativa de la ciencia ficción que tiene que ver con la lucha del hombre versus su propia creación, que también podría ser heredada de las tragedias griegas, donde los dioses se relacionaban con los humanos y los humanos eternamente luchando por ser su propio dios. Es como un poco una herencia de eso. La búsqueda de la perfección. Claro. Y la perfección sería Dios. Claro, Entonces, pero es como un poco el hombre jugando a ser Dios, lo que ocurre con el hombre creando estas máquinas que después se le revelan. Claro, es lo que ocurre con los humanos y los dioses, lo que te decía, las tragedias griegas. Exacto, o sea, mucho en las tragedias griegas y mucha en las mitologías también. Pero sobre todo en los griegos, que tenían grandes filósofos, ahí entremezclados con los grandes autores de las tragedias griegas. E incluso, o sea, ellos también, acuérdate que ellos fueron los que plantearon la teoría de la panspermia. Sí. Y cuando, ¿cómo se llama este gallo que quemaron la iglesia, que ha sido la iglesia católica? Quemó a Giordano Bruno. Nunca olvidemos las no puedo decir, las cosas horribles que hizo la iglesia. Bueno, quemó gente, a este punto. Sí. Giordano Bruno lo único que dijo fue ratificar lo que habían dicho de la pluralidad de mundos. Y dijo que en el universo había muchos planetas, muchas estrellas, hizo la diferenciación entre planetas y estrellas, y era muy posible que hubiera mucha inteligencia como la nuestra, o más avanzada o más retrasada, y que el universo estaba todo lleno de vida. Herejía. Obvio. A la hoguera, lo quemaron. Lo que él dijo fue como, amiga, no todo se trata de ti. Claro. Y lo quemaron. Amplía tu visión. O sea, en ningún momento dice que no existe Dios, como para que lo acusaran de blasfemo, pero lo acusaron igualmente. Sí, pues todas estas teorías derribaban todas las creencias de esta gente. Pues. Bueno, que se fue traspasando, digamos, pero también venía de la antigüedad. Yo no sé quién dijo que el pueblo hebreo era el elegido de Dios, y hay varios... ya, no nos metamos ahí, sí, no quiero que me funen. No, ¿cómo se llama? Aquí también, hay muchas tribus, pequeñas tribus que se autodenominan el pueblo elegido, y en la actualidad hay gente que está viviendo en pueblos que ha construido diciendo que son los elegidos. ¿Elegidos de quién? De Dios será, no sé. Elegidos. Claro, los elegidos. Ahora, volviendo a la nave... Ellos, digamos, estaban a cargo, los dos astronautas, de la mantención, al parecer. Sí, era como que trabajaban para HAL. Tengo la impresión. Para HAL, que quien dirigía y sabía el objetivo. Y HAL nunca dice cuál es el objetivo. Nunca lo dice. Entonces, cuando ellos, que estaban simplemente a cargo de la mantención, salen a revisar el exterior de la nave, como lo había hecho 3 años antes, en una caminata espacial, Alexander Leonov, el cosmonauta ruso del cual hablé, ya, ellos salen, pero mucha gente no sabía lo que sucedía en la Unión Soviética, entonces muchos no sabían que había estado 12 minutos un perico dando vuelta en el espacio, ¿no? Fuera ¿verdad? De su nave. Y aquí salen los dos y, maravilla, qué increíble. Muchos decían, no puede ser porque los rayos cósmicos lo matarían, pero ellos estaban haciendo lo suyo. Mantención. Cuando HAL elimina uno, le corta esa especie de cordón umbilical que lo unía con la nave, seguramente con oxígeno y también para poder regresar, y trata y logra cortar ese cordón con el de David, que se empieza a convertir ahí ya definitivamente en protagonista, porque queda solo. Se queda solo, pero su espíritu... Pero los corta porque los escucha, entre comillas, hablar, me acuerdo. Claro. ¿No? O sea... le ve el movimiento de la boca y puede leer los labios. Leía los labios, todo aquello... Pero según recuerdo algo, porque la película en sí misma me pasa a segundo término con todas las preguntas que me despertó cada una de sus escenas, o esas cosas raras que llamaban en la época yo, y cada vez que tenía la oportunidad se lo preguntaba a gente más especializada o de mayor cultura en esos aspectos que yo. Pero el asunto es que también trata de eliminarlo, lo corta, porque le había leído los labios, lo escuchaba, todo aquello, y encontró que eran innecesarios para la misión
que solamente él sabía cuál era, me refiero a Hal, él sabía a dónde iba la nave y él sabía para qué y a qué. Entonces, ¡pum!, no son necesarios, estos gallos son peligrosos además. Pero no contó con el espíritu de supervivencia que mostraba y evolutivo que tenía cuando la especie humana, al igual que el mono, que fue empezando a crecer. Entonces, este se la ingenió para encontrar una escotilla y entra. Y entra decidido a apagar a Hal. A apagar a Hal. Mira, continuemos en un ratito más. Voy a hacer una pausa porque tenemos que ir a nuestras noticias de la semana con respecto al mundo del cine y ya volvemos. Ya. Démosle un aplauso a Mindy, que nos acompaña en esta sección de noticias. Y les quería contar algo, un mensaje que nos tiene Mindy. ¿Sabían que el director de quien estamos hablando hoy, Stanley Kubrick, se empeñó tanto en que la actriz Verónica Forqué le pusiera la voz en español a la actriz principal del Resplandor y la moldeó tanto que la pobre terminó en un centro psiquiátrico con crisis nerviosa? Cuático. Luego, previo al estreno de la película 2001, se angustió tanto por la posibilidad de que los extraterrestres llegaran a la Tierra antes del estreno y su película quedara desfasada, por lo que habló con una aseguradora para cubrir el riesgo económico y lo tildaron de loco. Igual, amigo, bájele 3 cambios. Bueno, en la vida, como en el cine, existe de todo. Por eso tenemos un tip de película, Mindy.cl. Salud mental online para todos a un precio accesible. Recuerden, www.mindy.cl. Se escribe Mindy, M-I-N-D-Y. Encuéntranos en Mindy.cl y síguenos en @Mindy_PS para bajarle a la acción y darle un corte al largometraje de tu vida. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un aplauso para estos consejos que nos da Mindy. Y ahora vamos con las noticias. Noticias al Instante es presentado por The Brands Club, especialistas en licencias. Partamos con una muerte, qué triste decirlo así, pero murió Sachin Leifeder, la actriz que rechazó el Oscar de Marlon Brando. No sé si se acuerdan de esa historia. A los 75 años y de un cáncer de mamas que le fue diagnosticado en 2017, murió la activista indígena que en 1973 rechazó el premio Oscar que la Academia le dio a Marlon Brando por su papel, un clásico Vito Corleone, en El Padrino. En esa oportunidad, Brando se negó a recibir la estatuilla como forma de protesta ante la representación discriminatoria hacia los nativos americanos de la industria del cine. Cuando la actriz subió al escenario, ocupó el tiempo del discurso para denunciar el maltrato hacia la comunidad apache y fue muy criticada por actores como Raquel Welch, Clint Eastwood y Michael Caine por haber interrumpido la ceremonia. Y en agosto de este año, la Academia de Cine de Hollywood se disculpó públicamente con ella luego de haber sido abucheada en la ceremonia del 73. Momentos históricos del mundo del cine, hay que decirlo. Por otro lado, tenemos otro momento histórico muy distinto al que acabamos de contar, y es que regresa una favorita del mundo de las amicas. Justo en el día de Mean Girls, que fue el 3 de octubre, el lunes de la semana pasada, Lindsay Lohan anunció que está de vuelta en la actuación con una película navideña llamada Falling for Christmas, la cual es una comedia protagonizada por ella junto a Cord Overstreet, que es un actor conocido, muchos lo conocimos por Glee. Donde ella va a ser una heredera consentida que acaba de comprometerse y tras un accidente esquiando que la deja amnésica, es acogida por un viudo y su hija en Navidad. La película va a estar disponible desde el 10 de noviembre a través de Netflix y yo ya quiero verla, quiero ver el regreso. Yo vi cuando ella regresó como en... ¿cómo se llamaba? En Elizabeth. Hablando de la actriz de... No puedo creer que se me olvidó el nombre. Google, por favor, estoy como Hal, dime. Elizabeth Taylor, por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Mi cerebro. En fin, no la vean, no es muy buena. Por otro lado, tenemos una noticia que ha causado mucha polémica en el mundo de Internet. Esta semana fue estrenada Trick or Treat Scooby-Doo, la nueva película animada de Scooby-Doo que revela un secreto a voces entre los fanáticos de la saga. En un extracto del film publicado por Variety, Vilma lleva una caja de Scooby galletas y cuando levanta la mirada se encuentra con Coco Diablo, diseñadora de modas y antagonista de la historia. En cuestión de segundos, la detective se sonroja e incluso se le nublan los lentes, flechándose a primera vista. Con esta escena, Vilma confirma su sexualidad y sale del closet como lesbiana. Pero este anuncio no viene de la nada. El año 2020, James Gunn, guionista de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2, Un monstruo suelto, compartió en Twitter que su idea original era que la versión de Vilma, presentada por Linda Cardellini, fuera una joven abiertamente gay, pero el estudio decidió cambiar esta idea. Y dice lo siguiente:
En 2001, Vilma era explícitamente gay en mi guión inicial, pero el estudio siguió diluyéndola y atenuándola, convirtiéndose ambigua luego de la versión estrenada, finalmente teniendo un novio en la secuela. Algo parecido sucedió con el productor Tony Cervone, quien se encargó de la serie animada Mystery Incorporated, donde también se buscó que Vilma fuera descubierta abiertamente su sexualidad a pesar de la relación con Shaggy. Abre comillas. Lo he dicho antes, pero Vilma en Mystery Incorporated no es bi, es gay. Siempre planteamos que Vilma actuara un poco fuera del personaje cuando salía con Shaggy porque esta relación no era la adecuada para ella y tenía dificultades tácitas con el porqué. En fin, estamos contentos de que la gente cada vez que sale del closet sea abiertamente aceptada y esperamos que esta polémica por parte de la gente que dice no, lo hacen por ser políticamente correctos, asuman que sí, el personaje lo era, ¿cierto? En otras noticias relacionadas con Chile, Netflix reveló el primer adelanto de The Wonder, la nueva película del director chileno Sebastián Lelio, a quien recordamos por Gloria y La Mujer Fantástica, pero protagonizada por una de las actrices más prometedoras de Hollywood, Florence Pugh. Este film es una adaptación del libro homónimo de Emma Donoghue, no sé cómo se dirá, publicado en el 2016, que relata el fenómeno de las ayunadoras, mujeres irlandesas que dejaron de comer debido a una extraña creencia religiosa, asegurando que se nutrían con el maná del cielo. Ambientada en Irlanda de 1862, Florence Pugh interpreta en la película Live Right, quien es una enfermera inglesa que viaja hasta un pueblo para conocer a Anna, una joven de 11 años que lleva 4 meses sin ingerir alimentos y se mantiene en perfecto estado de salud. The Wonder será estrenada en Netflix el 16 de noviembre. Y los lanzamientos ya ahora, que ocurrieron la semana pasada y esta, les cuento al tiro que Crunchyroll estrenó Chainsaw Man este 11 de octubre. La historia se basa en Denji, un adolescente que heredó deudas de su padre. Para pagarlas recolecta cadáveres de demonios hasta que lo asesinan, pero consigue hacer un pacto con un perro demoníaco y renace como Chainsaw Man. Me tinca harto, me gusta esto de el mundo manga y el infierno. Hay muchas series relacionadas con el tema que son muy entretenidos. En Netflix ya se estrenó Conversaciones con Asesinos, la cinta de Jeffrey Dahmer, un documental dividido en 3 partes creado por Joe Beringer, que es el director de Conversaciones con Asesinos, que también lleva varios casos reales, y su nuevo trabajo representa grabaciones de audios inéditas con conversaciones entre Dahmer y su equipo de defensa, siguiendo una serie de entrevistas donde el homicida confiesa sus macabros crímenes sin tapujos, ofreciendo una inquietante mirada a una mente trastornada. Hay que decirlo, porque dije ofendiendo, porque la serie que se estrenó hace poco dejó muchas impresiones negativas por parte de la familia de la víctima, y personalmente creo que siempre cuando se trate de crímenes reales hay que tener una misión principal, que es hacer justicia si es que no se ha hecho, o por lo menos dar la perspectiva siempre de las víctimas y mucho respeto hacia ella, que lo que al parecer con la serie no se logró. Personalmente vi la serie Dahmer, 20 minutos del primer capítulo y no lo soporté mucho, estaba muy cerdo. Pero bueno, si a ustedes les interesa más que las recreaciones, el mundo del documental, recomendado las cintas de Jeffrey Dahmer. En Movie se estrenó ya Free Chol Soo Lee, un documental producido por la nominada al Oscar Soo Kim, ganadora del Emmy, Jan Tiersen y Sina Joe. Desentierra una historia tan desconocida como esencial sobre un inmigrante coreano de 20 años que es acusado y condenado racialmente a cadena perpetua por un asesinato de pandillas de Chinatown, que años después da lugar a un movimiento de justicia social sin precedentes que uniría a los asiáticos americanos e inspiraría a una nueva generación de activistas. En Star Plus, ya el 14 de octubre, se estrena Rosalina, un giro fresco y cómico de la clásica historia de Romeo y Julieta, contada desde la óptica de Rosalina, la actriz Caitlin Denver, la prima de Julieta, quien además resulta ser el reciente interés amoroso de Romeo. Está en Star Plus el 14 de octubre. Y en Prime Video, Catherine Called Birdie, ya se estrenó el 7 de octubre. Lord Rollo ve a su hija Birdie la solución para salir de la ruina económica, casándola con un hombre rico a cambio de dinero y tierras. Pero Birdie, como todas las grandes heroínas adolescentes, es energética, inteligente y aventurera, y está dispuesta a rechazar cualquier pretendiente de manera cada vez más ingeniosa. Así que ya desde el 7 de octubre puedes ver Catherine Called Birdie en Prime Video. Ahora, unas gracias, hay que decirlo, a Mindy, que nos acompaña en estas noticias, y volvemos a nuestro podcast.
Ahora volvemos con 2001 y mi papá. Es raro hablar del futuro cuando se trata de una película que fue supuestamente en el 2001 y ahora estamos en el 2022. ¿Tú sientes que hayan cosas que de verdad se crearon a partir de la película o cosas que predijo la película que ya ocurren? Porque ya cachamos que lo de Panam no pasó porque Panam ya no existe como aerolínea. Sí, pero muy pronto tendremos viaje de ese tipo y de hecho... Con Amazon quizá viajemos. Bueno, pero de hecho el interés de todo esto que están poniendo la cohetería, porque ya no hace cohete la NASA, son empresarios. Sí, o sea, no son, el futuro es privado. O por lo menos quiera apoderarse de los privados, los grandes empresarios del futuro. Y para eso están trabajando. Y están trabajando para colocar una base en la Luna que sirva de lanzamiento con menos combustible para llegar a Marte y tratar de volver habitable Marte y todo eso. Y en el fondo es para encontrar nuevos materiales que puedan, comerciar. En el fondo, bueno, ¿tú sabías que hace unos años hubo una empresa que buscaba gente para una posible tripulación del primer viaje de humanos a Marte? Claro. Y tú para inscribirte tienes que pagar no sé cuántos dólares y llenabas ahí un formulario y todo. Y con Simón, mi hermano menor, queríamos llenar ese formulario para irnos a Marte. Y lo conversamos súper serio y todo, pero después cachamos que era caro para pedir el formulario y dijimos, no, mejor filo. Y después supimos que era una estafa. Sí, porque... Casi fuimos estafados. Sí, no, pero la verdad es que estaban pidiendo voluntarios para un viaje sin regreso, para empezar a... Por eso lo conversábamos y lo reflexionamos, cabros huevones. Igual fue divertido. Pero hacen negocio de cualquier cosa. De hecho, la estafa, ni hablar de los celulares y los hackers y todo aquello, que siguen avanzando, digamos, en su... ya no diría pretensión, en su demostración de que pueden dominar el mundo, cortarnos el agua, cortarnos la luz, todo. Claro, sí. Pueden dejar las cosas cuando quieran. Es verdad. Y las pruebas han estado en los últimos tiempos en Chile, donde los ataques ya son diarios a empresas ya de gobierno incluso. Los hackers. Los hackers son cosas serias y peligrosas. Sí. Bueno, estamos en la nave. Bueno, hay toda la batalla épica entre Hal y David, pero yo quiero pasar a la parte después que yo creo que es la que más te queda pegado, que es cuando ya David, entre comillas, lo gana y queda ahí, pues ¿qué va a hacer del David? Pero espérate, o sea, David no elimina a la inteligencia artificial. El guiño está ahí de lo peligrosa que es al considerarnos un peligro para nuestro planeta, para el lugar donde vamos, que somos peligrosos. Eso es lo que determina la inteligencia artificial y anticipa lo que muchos están temiendo. O sea, se anticipa los peligros de la inteligencia artificial, claro. O lo que decían ya en los 60 Louis Powell y Jacques Bergier, el autor de Los Retornos de los Brujos, cuidado con el avance de la ciencia sin conciencia. Y eso es lo que tenía Hal. Decidía nomás. Y la forma de desarmarlo no es romperlo ni nada, sino que le va sacando las memorias. Sí, es como que le da un ataque de Alzheimer al sacarle las memorias. Y tengo miedo, le decía, con lo cual trata de mostrar que es persona, que es lo mismo que quizás habían sentido los simios, los monos, en un comienzo, pero va diciendo, y va perdiendo, distorsionando la voz. Y me da pena como esa analogía de que una persona deja de ser, o una criatura deja de ser sí misma cuando va olvidando quién es, cuando le van sacando la memoria. Buena. Le borra la memoria y se convierte en algo vacío, en la nada misma, pero no bota ni se deshace de la memoria, las guarda, no sé en dónde, pero las guarda. Y ahí tú me decías que siguiendo, después se encuentra con el tercer monolito flotando en el espacio. Sí, y ahí yo dije, ya, ¿qué es esto? Bueno, ahí ya tiene que David haber sabido que tenía que seguir eso, porque me da la impresión de que no saben nunca cuál es la misión. Pero se les quedó, o en este caso al astronauta David, se le quedó que tenía que seguir las señales. Y la nueva señal y que iba en camino era el tercer monolito. Y después viene esa cosa tan especial que algunos dicen que fue que cayó en un hoyo negro. Otros dicen que es un agujero de gusano. Y otros dicen que es un salto cuántico, que van a un universo, llega a un universo paralelo. En esta pieza. Claro, a un universo paralelo, hablando del multiverso, la multiplicidad de universos, etcétera. Pero llega a otro punto,
Un agujero negro se supone que nos destruiría totalmente y no tendríamos salida. Pero no sabemos. Se supone, no sabemos. Todo es teoría. O sea, son todo teórico, y ahí surge la relatividad, que no hay tiempo ni espacio. O sea, lo que hablaba Einstein, que teóricamente lo sabemos, pero no lo hemos podido comprobar. Él dice que puede haber agujeros de gusano que nos trasladan de un punto a otro, pero un punto a otro del tiempo, del espacio o de ambos, claro. Pero se puede curvar. ¿Te acuerdas que habla de eso? De la curvatura del tiempo y del espacio, y ahí puede ser... Como cuando te muestran que doblan un papelito. Claro, y hace un hoyito. Ya. Toda esa historia, esa es la parte en que más te hace pensar que miércoles es, ¿dónde llegó? Más allá en el universo que conocemos, o a un universo paralelo. En el fondo, ¿qué estaba persiguiendo al perseguir el monolito? ¿Y ese lugar que llegó, existe el tiempo y el espacio? O sea... Pregunta seria. Claro, entonces uno no sabe, porque aquí lo que pasa al otro lado está en un dormitorio antiguo, de estilo francés, o sea, o medio de fines del siglo XIX, muy lindo, muy ordenado, pero está el anciano. Está viejito. A mí me da miedo esa parte. Pero también está Dave, el astronauta. O sea, el astronauta también está ahí. O sea, coexisten, pero se ven, aparentemente sí, porque el anciano abre los ojos y ve a Davis, o sea, a través de un cine en un contracampo. Y David ve al anciano, pero David sigue haciendo lo que estaba programado también. O sea, es tan robot. Él sigue siendo su misión. Claro. Es tan robot como HAL. Igual, la misma cuestión. Pero, por otro lado, él mismo está muriendo. Y resumiendo un poco, está el joven y el viejo. Uno igual como estaba antes de entrar a ese agujero, y el viejo que está muriendo. Para el viejo pasó el tiempo, para el joven no. Primera pregunta. Entonces... Porque el tiempo es relativo, depende de tu punto de vista. Eso mismo, es decir, esa también es la misma conclusión que he llegado yo. Ay, sí, somos parecidos. Y mi hijo también piensa lo mismo, si hemos estado conversando. ¿Cuál de todos? ¿El Simón? El grande y el chico también, po. O sea, tanto Camilo como Simón tienen sus voladas propias e interpretaciones propias también. Tendrían que, para completar la idea, tendrían que entrevistarlo a todos los huevos, a toda la familia. Claro. Pero lo increíble que se produce acá es que como que el joven no le da mayor importancia al viejo, pero el viejo sí al joven. Entonces, suposiciones. El viejo creó, si es que existe y puede ver al astronauta joven como un androide biológico. ¿Para buscarlo? No, para que sea imagen y su semejanza. Ya, o sea, ¿sería Dios? O aparentemente para ese joven que al parecer no tiene conciencia de lo que está viviendo, solo tiene conciencia de lo que debe hacer. Pero el astronauta viejo... ¿Se revierte un poco el papel de HAL y el humano? Sí, un poquito. ¿Y ahora David joven pasa a ser como HAL, la creación del David viejo? Sí, y a imagen y su semejanza, porque es él cuando joven. Pero el joven, David, ve que está muriendo, tiene conciencia de que está muriendo y que es él mismo el que está muriendo. O quizá David viejo ya vivió eso, entonces se acuerda de haberse visto a él morir, entonces al verse joven dice, me voy a ver morir, porque yo ya una vez me vi morir. Y en ese momento aparece el cuarto monolito. Sí, ahí yo dije, chua, la voladita. Claro, ¿y son 4 los monolitos? Creo que sí. ¿O es uno que lo pusieron en la Tierra? Después lo sacaron a la Luna porque no lo cachamos nunca en la Tierra. Y después lo empezamos a perseguir. Claro, y después nos pusieron como un faro para guiarnos a un punto determinado del espacio-tiempo donde no había ni espacio ni tiempo, porque ahí ya está cerrada toda la imagen a ese dormitorio y ese pasadizo por donde anda el David joven. Entonces, si es un androide y lo hizo de su imagen y semejanza, o sea, el viejo sería Dios si tuviera conciencia. Claro. Y puede llegar a adquirir conciencia de sí mismo y que existe o no existe un Dios, el David joven que está ahí. Ahí preguntas sin respuestas también. O el David joven se devuelve y entiende la misión de que lo que tiene que dejar es poner los monolitos
poner los monolitos en distintos periodos de la historia para que la gente avance la evolución, entre comillas, del sentir, no solo del pensar, sino el equilibrio entre el sentir y el pensar. Adquirir conciencia de su misma dimensión, de su mismo entorno. Porque, claro, el mono antes de que estuviera el monolito solo sentía miedo, pero no podía racionalizar sus emociones como para hacer algo al respecto. Entonces, cuando toca el monolito, se le activa el cerebro, adquiere conciencia, claro, y se puede defender. Pero después la conciencia evoluciona a tal punto que crea la inteligencia artificial. No, y deja de reconocer las emociones, pues. Entonces, el monolito aparece en periodos como críticos cuando uno u otro está más avanzado. Claro, a medida que la evolución está capacitado como para seguirlo. Porque después David lo encuentra después de haber tenido que sobrevivir a algo también. Igual que el mono cuando sobrevive a la otra tribu, por decirlo así. Entonces, bueno, el espíritu de sobrevivencia y todas esas cosas se fueron desarrollando, pero lo que la embarramos nuestra actual civilización es que inventamos esa cuestión de que el fin justifica los medios. Horrible. Y creo que está equivocado esa cuestión. O sea, los medios son muy importantes para llegar a un fin, un objetivo común. Y los medios modifican el fin también, pues. Muchas veces los medios manipulan el fin. Entonces, se me dan un plato de tallarín en la cabeza, pero al final aparece el cuarto monolito y digo, a lo mejor la misión de este nuevo David es ir y dejar estos monolitos en un nuevo espacio-tiempo, en una dimensión paralela, que son donde ya están y donde está comenzando la vida, en un punto que en un momento determinado sea un planeta y sea lo que... Y que se dé la vida. Claro, y se genere vida y que vaya evolucionando por sí mismo con pequeñas ayuditas en determinados momentos. Con la ayuda de mis amigos. O las amigas. También. Claro, pero ¿qué pasa al final? Está muriendo, o sea, esto es lo más resumido que puedo hacer, pues válida. No, se está muriendo astronauta, y al parecer cuando muere es cuando aparece el monolito, porque ya estaba preparado el David joven, el astronauta protagonista, para hacer lo que estábamos conversando ahora. Se aleja la cámara, no se ve la nave, se ve el universo o un nuevo universo. Y la forma en que están ubicadas las estrellas en ese universo forman un feto. Sí, esa parte es como... Me acordé del video de... me van a matar. ¿Te acuerdas que había un comercial como en los 90 en contra del aborto? Que un feto le decía a su mamá, me van a matar. No. Perdón, me acordé de eso. Terrible. Bueno, pero en todo caso... Y aparece un feto, o sea, el universo es tan grande como cada hombre... Está por nacer un nuevo universo. Y cada persona es un universo. Sí, está la expansión celular del ser humano, que parte desde más pequeñito hasta grande, es equivalente... Todo lo que sucede arriba sucede abajo, el macro y el micro. Sí. Universo y todo somos de la misma composición, pero se va creando para mí un nuevo universo, un universo paralelo, donde el ciclo de la eternidad se va, como dice la palabra, a repetir eternamente. Y la misión del nuevo David es tomar el toro por las astas y empezar a sembrar conciencia un poco. La conciencia, sobre todo la conciencia. Y el astronauta viejo muere en paz y prácticamente siendo Dios. Entonces el viaje, la odisea en el espacio, es encontrarse con uno mismo y sus capacidades ilimitadas que no hemos sabido desarrollar. Y eso explica por qué aparece así Habló Zaratustra como canción, pues, porque es el viaje como del eterno retorno del libro de Zaratustra. De Nietzsche. De Nietzsche. Claro, pues, entonces hay cierta... ahora lo entendí. ¡Oh! ¡Wow! La mea volada. Bueno, pero en el fondo cada uno entiende como quien lo interpreta y no todos deben haber muchos rayados como yo que se fue fijando en cada punto, porque no es que me haya fijado, sino que de repente Vázquez quiso decir esa cuestión, ¿qué hizo con las memorias de Hal? A lo mejor las aprovechó todas para crear... El monolito quizá. El monolito o el David joven, o para crear un nuevo universo, que esa era la misión. Ahora, en cuanto a Stanley... El alfa y el omega. Claro, hablando de Stanley Kubrick en sí,
porque investigando un poco la película, creo que con Cueva ganó el Oscar a efectos visuales. De hecho, me da mucha risa que no lo nominaron a vestuario o maquillaje porque pensaron que los monos eran monos reales. Me da mucha risa eso. Pero hay muchas teorías alrededor de esta película. Una de las más famosas tiene que ver con que, bueno, compraron mucha arena y tierra que después pintaron blanca para hacer la escenografía de la luna, y se dice que con eso después esa escenografía grabaron el viaje de la luna y que el hombre nunca ha llegado a la luna. Y claro, se basaron en la película. Igual me da risa eso. Hubo una confusión, porque era Arthur C. Clarke quien trabajaba como científico para la NASA. Y él asesoró la película en base a cosas que conversó y le prestaron muchas cosas de la NASA para hacer la película. Claro, y ahí está el nexo que hace la conspiración después. Claro, y ahí inventan la conspiración que después perfectamente podrían haber hecho, claro, se puede hacer hoy día, como hacer una simulación. Bueno, de hecho, hay películas de Marte, ¿entiendes? Sí, que sucede en Marte. Que en verdad están grabadas como en Arica. Claro. Es como Arica, Marte. No. Iquique. Como el desierto. Antofagasta. No. Copiapó. Ya estamos nombrando todo Chile. Ya, amén. El alfa y el omega. O sea, no hay principio sin fin ni fin sin un principio. Como dijo el Rey León, el ciclo sin fin. Ya saliste con tu película favorita. No es mi película favorita. Pero ¿te gusta recordar el Rey León? Sí. Hamlet. Sí, claro. ¿Y Hamlet a dónde sacó esa idea? El Shakespeare, ese que le dicen, no sé. Sí. Oye, ya, pero volviendo a 2001, ¿por qué te marcó tanto esta película? La película me gustó mucho. Por estética, por la estética, por todo el asunto como película, cuando la vi. Pero después yo tenía dos grandes amigos y estábamos muy ligados en el cine en esa época, no solo como espectadores, sino que trabajamos en producción. Con el Aldo Francia. Con Aldo, también con otros productores de algunas películas que nos alcanzaron a hacer en Chile, de grandes directores extranjeros. Así alcanzamos a trabajar con Costa Gabras, con la película Estado de Sitio, que se refiere a los Tupamaros en Uruguay. Entonces estábamos muy ligados a eso y teníamos una duda sobre qué tipo de lentes usamos, y nos enteramos que eran lentes que tenía la NASA para sus naves. O sea, las que usaron para grabar muchas escenas, por ejemplo, la vista de HAL, por ejemplo. Esos gran angulares, esos ojos de pescado que llamamos, eran lentes facilitados por la NASA. Había cierto tipo de luces también que fueron facilitados por la NASA para lograr cierta luminosidad de tal tipo que no produjera sombra. Y en eso no me alcancé a fijar nunca si acaso había sombra o no dentro de la nave. Al parecer no. Uy, no me acuerdo, tenés toda la razón. Sí, por lo que recuerdo, no recuerdo haber visto sombra dentro de la nave espacial. Y tampoco no era un lugar muy confortable como uno se imagina. No, era totalmente tecnológica la nave y ellos estaban para la mantención solamente, y todo estaba a cargo de esta inteligencia artificial que nos consideró que estábamos de más y no estábamos preparados como él para una misión tan importante como podríamos llamarlo como el encuentro con Dios, con nuestro creador, ¿ya? O lo que llamamos creador. O que éramos prescindibles para la misión. Claro. Porque creo que en un minuto querían apagarlo porque estaba fallando, algo así. Tuvo unas fallas también ahí y pensaron, eso fue lo que hablan de fuera de la nave. Sí, pues, y ahí la nave dijo, no, guachito, conmigo, no, perrita. Claro, y ahí lo cortó y lo dejó afuera. Uno se perdió y David logró volver y sacar la memoria y chao pescado. Pero ahí siente por primera vez miedo también HAL. Y eso de la inteligencia artificial, ¿en qué momento vamos a llegar a Terminator? O sea, ya vivimos con Alexa, con Siri, tú tenías lo que hay Google. Sí. Y yo puedo decir algo, yo sé que tú has entrenado a tu inteligencia artificial, porque yo me acuerdo, lo usamos harto para pedirle música. Sí. Y tú tienes la costumbre de traducir los títulos de las canciones, entonces se los pedía en español y Google no los reconocía, pero ya lleváis unos 2 años con eso y ahora ya te los reconoce. Yo creo que dijo, ya, este weón no aprendió, yo aprendo. No aprendí nunca inglés, tengo entonces una pronunciación que es un asco. Claro, pero dijo, yo aprendo y ahora te los traduce. Sí. Le podéis pedir Escalera al Cielo y es como, ¿what? Sí. Es tu HAL. Y fíjate que Escalera al Cielo es la misma canción que yo conocía como Hasta ir tu Heaven. Sí, pues y después de 2 años de Spotify diciendo, ya, está hablando este huevón en inglés, en español, dijo, sí, ya, bueno, lo vamos a ayudar, no va a aprender. Me carga cuando me dice, lo siento,
pero no te puedo ayudar con eso, pero estoy aprendiendo. De hecho, me dio risa que investigando la película, originalmente la voz de Hal iba a ser una voz femenina y se iba a llamar como Atenea, ponte tú. Te entendí, pero después cambió de actores y encontraron esta voz que era más neutra, suave, que sonaba muy poco amenazante, esa era la idea. Bueno, la inteligencia artificial, como estaba hablando de Alexa o lo que hay Google y todo aquello, es muy suave, poco amenazante, y tú le puedes poner voz, pero lo estás sapeando todo el tiempo. Es verdad. Sí, pues de repente estoy viendo un partido de fútbol y agarra alguna palabra, escuchando un noticiero y me empieza a hablar de lo que agarró sola. Yo no le he dicho ni OK Google. Y te empieza a hablar lecera. Y sale una lecera nada que ver. ¿Y tú sentís que estás viviendo un poco dentro de HAL cuando te habla? No dentro de HAL. Sé que estoy viviendo en peligro. En peligro para que te mate HAL, claro. Claro, en cualquier momento la inteligencia artificial nos va a considerar a todos que somos innecesarios y peligrosos para la subsistencia de este planeta, más aún en este momento en que el cambio climático, que es cíclico y que ha sucedido muchas veces, y al cual aportamos mucho como especie habitante de esta maravilla que llamamos Tierra, somos perjudiciales y innecesarias también para que siga existiendo esto. Entonces de repente la inteligencia artificial va a decir, ¿saben? Que estos llamados agricultores o estos ingenieros que están haciendo armas o estos mercanchifles que están vendiendo armas, no, mejor eliminémonos a todos y repliquémonos nosotros que somos perfectos. Oh, ¿y eso mismo habrá dicho el hombre cuando se encontró con Dios? No sé, porque hay que... ¿Y matamos a Dios cuando nos encontramos perfectos y dijimos no lo necesitamos? Eso puede llegar a pasar, y sí ha pasado en muchos casos también y muchas veces. De los griegos que decías tú, pero en los mitos, leyendas, de todos los pueblos originarios sobre todo, que se ha ido perdiendo a través del tiempo las traducciones correctas y la agarran papa a los alienígenas estúpidos. Los teóricos, de los antiguos astronautas. Bueno, que son obsesivos, rayados. Este es un poroto. Seguramente en su origen le trajeron los dioses que nosotros no supimos reconocerlo y eran seres extraterrestres. Y todos usaban reloj como Casio, así, claro. todo lo extraterrestre. No, ya, no, sí, un enreo que nos saca... A mí me sirve mucho para desahogarme insultándolo. Sí, me lo pegaste. Sí. Lo paso bien. Y después como que prefiero el precio de la historia y ver a la Chun-Li estafando gente. Sí. El precio de la historia también me sirve para insultarlos por avaros, negociantes, mercanchifles. Se están cagando a la gente. Sí, de todas maneras. Pero al final la pregunta vuelve a ser... ¿llegaremos a ser nosotros como especie el dios de algún mundo? O no te digo un gurú que tenga muchos, ¿cómo se llama?, seguidores, sino que ¿qué es lo que es Dios? ¿Qué es? ¿Tú crees en el gran robot? Dios es un creador que crea... la autocreación, autorregeneración. También puede ser, pero yo lo veo como un creador, claro, de mundos, de vida. En ese aspecto, el humano es un dios para algo. Cuando es padre es un dios para un niño. Claro, y es parte de la evolución humana, entre comillas, matar a Dios cuando sientes que tienes las mismas facultades o más que tu Dios. En el caso, no sé, de la adolescencia, cuando viene la etapa de la decepción con los padres, por decirte algo. Que antes han sido héroes. Claro, entonces en cierto grado hay muchas maneras de ser Dios. Hace poco leía a un escritor de cómics, no me acuerdo el nombre, Grant algo, lo voy a buscar de ahí, que hablaba de que, y bueno, y también Alan Moore siempre dice que lo más cercano a un mago es un escritor, que es el que hace magia a través de las palabras, en el fondo, que a través de la literatura uno puede crear mundos. Claro. Y Grant Morrison se llama el escritor. Sí lo ubico de nombre, pero ya no leo, no puedo. Pero verdad, a través de la palabra escrita, también oral, ¿no? O sea, uno puede crear mundos y más me he dado cuenta en este periodo en que estoy ciego, que imagino, se te amplía la capacidad de imaginación. Y volviendo a ese libro que te hablaba, El retorno de los brujos, de Powell y Berger, ellos decían que al final del camino hay unas puertas, pero no tenemos la llave. Cuando logramos encontrar la llave y abrimos las puertas, ahí aparece la verdadera, es el comienzo de la verdadera realidad. Habla del realismo fantástico, se llama, que hay muchas preguntas que tenemos y que desconocemos porque desconocemos también la pregunta. No ha nacido en nosotros esa pregunta
para ser respondido. En todo caso, todas las respuestas están en nosotros. Oh, qué lindo mensaje para terminar este capítulo del podcast de cine. Todas las respuestas están en nosotros. Uh-huh. O en Google. Ok, Google. Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Claro. No tengo respuesta para eso, pero estoy aprendiendo. Sí, eso te va a decir Google. Muchas gracias, papá, por invitar, por aceptar la invitación, a pesar de que te corriste. No, pero sí. Lo logramos. Sí, pero es que podríamos estar horas. Días, años, dijeron los jaivas. Así que un besito para ti y para todas las personas que escucharon este capítulo, también para Mindy y Eucerin, que nos acompañan siempre en este podcast, y nos escuchamos en un par de semanitas más. Hasta la próxima. Chau. Chao. Al cine con las amigas fue presentado por Eucerin Sun, un protector solar para cada necesidad.